Bien, pues, jóvenes, pues muy buenos días nuevamente y vamos a hacer otra vez otra incursión pues, sobre el mundo de la filosofía y viendo sobre todo pues algunas de las filosofías que tuvieron su presencia o su renombre en el siglo XX. Pero bueno, antes de hablar de la epistemología en general y de Karl Popper en particular, quisiera que recordáramos algunas nociones que ustedes ya saben. Por ejemplo, ¿cómo se divide la filosofía? Ahora sí, dependiendo del autor, es como se hacen las diferentes clasificaciones de la filosofía. Les propongo esta muy sencilla. La filosofía se divide en lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica no es otra cosa más que la reflexión sobre el pensamiento correcto. Y tradicionalmente se ha dicho que pues, el padre de la lógica pues, fue Aristóteles. Otra de las ramas de la filosofía es la ética, que estudia la conducta, que estudia el comportamiento, que estudia el obrar bien. Y bueno, también tradicionalmente se ha dicho que el padre de la ética pues fue Sócrates. Otra de las ramas de la filosofía es la estética. La estética pues estudia el arte y lo bello. Y uno de los fundadores, si me lo permite, si me permiten la expresión, pues se le considera precisamente a Platón. Otra de las ramas de la filosofía es la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento, aunque fue cultivada en la antigüedad y en la Edad Media, en donde tiene, digamos, su mayoría de edad, es en la época moderna, precisamente con Descartes, con Kant y toda esa pléyade de pensadores. ¿Y de qué trata la teoría del conocimiento? Prácticamente de cuatro cosas. Estudia qué es el conocimiento, su posibilidad, su origen y su clasificación. Digo, en pocas palabras, de eso trata la teoría del conocimiento. Otra de las ramas de la filosofía es la metafísica, que hoy día pues ya se le llama más bien ontología, que también fue cultivada pues desde la antigüedad, por ejemplo, pues con Aristóteles. Pero pues hay grandes metafísicos, como lo es precisamente Heidegger, o también como lo fue Ortega y Gasset. Otra rama es la filosofía de la naturaleza, antes conocida como la cosmología. ¿Y de qué estudia esta rama de la filosofía? Que ahí comienza desde los presocráticos, pues precisamente sobre la materia, sobre los seres vivos, sobre el universo, y que después fue un poco olvidada precisamente en la Edad Media, puesto que, como decía San Agustín, a mí lo único que me interesa es saber quién es Dios y quién soy yo. Entonces la naturaleza, pues como que fue olvidada y descuidada, pero empezó otra vez a su segundo aire en el siglo XIX, pues por todas estas ciencias naturales que le dieron pues presencia a esta materia. Otra que es la antropología filosófica o filosofía del hombre. Bueno, pues como su nombre lo dice, pues estudia al ser humano, ¿no? Cosa que es un tema, pues, digo, nunca se ha escrito tanto, nunca se ha hablado tanto, ni se han dicho tantas cosas, como diría Max Scheler, sobre el ser humano. Pero parece ser que mientras más sabemos de nosotros, cada vez sabemos menos de nosotros. Y por último, hay otra materia, otra asignatura o rama de la filosofía, que se le llamó, desde Leibniz, se le llamó como teodicea. Después cambió de nombre, se le llamó teología natural y hoy día se le puede llamar algo así como filosofía del absoluto. Y en pocas palabras, pues trata de aquello que llamamos Dios, ¿no? ¿Existirá Dios? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿Cómo es? Etcétera. Entonces, pues es una asignatura, pues como se pueden dar cuenta, bastante complicada. Bueno, estas son como que las partes de la filosofía duras, son como que las más conocidas, pero han ido apareciendo otras ramas de la filosofía. Por ejemplo, la axiología.
La axiología como tal, que es el estudio de los valores, pues apareció en el siglo XIX, finales, y fue cultivada pues en el siglo XX, pero ya como que independizándose de la ética, como que era una ramita de la ética y como que ahora quiere alcanzar su mayoría de edad. Bueno, ahora sí voy a lo que me interesa. La epistemología. La epistemología nació obviamente dentro de la teoría del conocimiento. ¿Qué es la epistemología? Bueno, la epistemología, dicho de una manera muy sencilla, pues no es otra cosa más que el estudio de la ciencia o de la investigación científica. La epistemología, como ya lo mencioné, pues aparece en la teoría del conocimiento. Pero algunos estudiosos del siglo XX dicen que la epistemología también logró independizarse de la teoría del conocimiento a principios del siglo XX, más o menos alrededor de 1920, 1930, etcétera. Es ahí cuando aparece la epistemología con el Círculo de Viena. Es decir, el Círculo de Viena pues es otro círculo, así como la Escuela de Frankfurt, que pues tienen ciertas características, cultivan el positivismo lógico, y ellos son los que se les considera en la historia como los primeros epistemólogos. Entonces, hoy día ya se hace la distinción entre teoría del conocimiento y la epistemología, pero ya no se le puede considerar como una ramita, como el hijo menor, como un apéndice de la teoría del conocimiento, de la teoría del conocimiento. Ahora bien, ¿cuáles son los temas de la epistemología? Les voy a leer un libro de epistemología para que tengan una idea. Por ejemplo, la epistemología estudia problemas lógicos de la ciencia. Como ven, ya es un escorzo, ya es una delimitación del conocimiento. Es el conocimiento científico. Entonces, hay problemas lógicos. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas se formulan? ¿Es cierto que la mecánica cuántica usa una lógica propia diferente de la ordinaria? Otro problema que aborda la epistemología. Problemas semánticos. Ejemplo. ¿A qué cálculo obedece el concepto de verdad aproximada? Otro problema. 3. Problemas noceológicos. Ejemplo. ¿Qué relación hay entre la observación de un hecho y las proposiciones que lo representan? 4. Problemas metodológicos. Ejemplo. ¿Cómo puede medirse el grado de confirmación de una hipótesis y cómo el de una teoría o sistema de hipótesis? 5. Problemas ontológicos. Ejemplo. ¿Qué teoría del espacio-tiempo es convalidada por la física actual? 6. Problemas axiológicos. Ejemplo. ¿Cómo se definen los conceptos de valor cognoscitivo y de valor práctico? 7. Problemas éticos. Ejemplo. ¿La ciencia es éticamente neutral? ¿Y la técnica? 8. Problemas estéticos. ¿La investigación científica tiene valores estéticos? ¿Cuándo se dice de una teoría que es bella? Como ven, la epistemología maneja 8 ramas. Lógica de la ciencia, semántica de la ciencia, teoría del conocimiento científico,
metodología de la ciencia, ontología de la ciencia, axiología de la ciencia, ética de la ciencia, estética de la ciencia. Claro que ustedes me van a decir, oiga, ¿y quiénes son los candidatos a estudiar epistemología? Pues un joven, o no tan joven, que le interesa la filosofía y la ciencia, las dos, o un científico que le interesa la filosofía. La mayoría de los epistemólogos de los que yo tengo conocimiento, primero estudiaron una ciencia, biología, química, física, matemáticas, estudiaron alguna ciencia y después dieron el brinco o dieron el salto a la filosofía. Pero evidentemente el epistemólogo debe tener un pie en la ciencia y el otro pie en la filosofía. Por eso hay tan pocos epistemólogos. Varios científicos pues desprecian la filosofía, por eso no se dan el brinco y no llegan a la epistemología. Y otros que son filósofos, pues tampoco les interesa la ciencia. Y entonces, como se limitan, pues tampoco dan el brinco a la epistemología. Pero bueno, esto es en general la epistemología. Ahora, uno de los epistemólogos que murió en el 94, como se los mencioné, fue Karl Popper. Y Karl Popper, pues les voy a leer aquí algunos datos. Popper nació en Viena un 28 de julio de 1902. Interesado en la filosofía desde muy joven, rodeado del ambiente cultural más estimulante de la Europa del siglo XX, se afilió al socialismo en su primera juventud. Ven qué interesante, cómo los filósofos o los pensadores, o en fin, cualquier ser humano, va cambiando y va cambiando sus intereses. Y entonces él se afilió al socialismo, pero después, vaya, se alejó y se volvió en su mayor enemigo, en un acérrimo contrincante contra el socialismo por su noción de la libertad. En 1919, Popper, presten atención a esto, experimentó el impacto de la confirmación experimental de las teorías de Einstein, que dio al traste con la aparente solidez de la física newtoniana. Hacia el final de 1919, llegó Popper a la conclusión de que la verdadera actitud científica era la actitud crítica, que no buscaba verificaciones, sino contrastaciones que podían refutar la teoría propugnada, aunque nunca podrían establecerla. Bueno, más sencillo. A la epistemología de Popper se le conoce como el falsacionismo. Luego lo buscan. Bueno, ¿qué dice Popper? O ya se los leí. A nosotros, o a mí en lo particular, nos enseñaron que el proceso de la adquisición del conocimiento científico, su avance y su progreso, consiste en estar verificando las hipótesis. Se lanza una hipótesis y se trata de demostrar, se trata de verificar que es verdadera la hipótesis. Y entonces está la hipótesis A y hacemos toda una serie de experimentos para ver si es verdadera. Y si se demuestra, hasta lo decimos, ¿no?
Lo decimos a cada rato, está demostrado científicamente, ¿no? Entonces, manejamos que la demostración es como que la conclusión, es la certificación, es el visto bueno de una determinada hipótesis o teoría. Mientras más demostraciones haya sobre una hipótesis o una teoría, pues decimos que es verdadera. Y así nos enseñaron. Pero Popper, se los leí, se dio cuenta que aunque una teoría esté 1000 veces verificada, no la convierte automáticamente en verdadera. ¿Se fijaron lo que dice Popper? No importa cuántas veces una hipótesis, una teoría, una doctrina, un sistema sea aparentemente verificado o demostrado, eso no la convierte en verdadera o inexpugnable o incuestionable. ¿Y en dónde es donde se da cuenta él? En la oposición Einstein y Newton. Porque ¿qué es lo que pasa? Y a ustedes se los enseñaron, como a mí, la física newtoniana. Newton ha sido, y hasta la fecha, 1000 veces verificado. Y se hacían pruebas y se dice, mira, tiene razón Newton, y más pruebas, y tiene razón Newton. Y así, entonces, nos la pasamos demostrando Newton. Pero a pesar de tanta demostración a la física de Newton, hubo una física que la superó. Eso es lo que te quiero decir. La verificación no es la última palabra, porque a pesar de tanta verificación, de tanto acierto, de tanta aprobación, de todos modos, hubo otra física que la superó, que la absorbió, vamos a decirlo así, que dio un paso adelante. Entonces, la conclusión de Popper es que todo conocimiento es siempre provisional, porque hasta lo que hoy decimos que es verdad científica, quizá el día de mañana venga otro que me diga lo contrario. Y uno va a decir, pero si fue verificado, si fue confirmado, si ha habido tantos que lo han suscrito, ¿cómo es posible? Porque obviamente no tenemos el conocimiento, por decirlo así, de todas las cosas. Nuestro conocimiento es limitado y hacemos demostraciones y hacemos toda una serie de verificaciones y de experimentos dentro de un círculo cerrado. No podemos abarcar todo el universo. Entonces, las leyes de la física, por ejemplo, de la ciencia, van a ser provisionales. Entonces me van a preguntar, bueno, ¿y entonces qué propone Popper? Lo que propone Popper no es que nos estemos esmerando por verificar una hipótesis, una teoría, una doctrina o un sistema. Lo que tenemos que hacerlo es contrastarlo, o sea, refutarla. Esa es la novedad, ese es el vuelco, esa es lo que llama la atención de parte de Popper. Lo que hay que hacer es ver si una hipótesis puede ser desmentida, no si puede ser verificada. Es decir, hagamos los esfuerzos para contrastarla, para refutarla, para deshacernos de ella. Y si la hipótesis, la doctrina, se mantiene en pie, a pesar de todos nuestros esfuerzos por tirarla, por deshacernos de ella, si la hipótesis no la hemos logrado refutar, entonces esa va a ser la buena mientras tanto. No sé si me estoy explicando. Lo que hay que hacer no es verificar, es contrastar las hipótesis y ver si se mantienen. Entonces, mientras no haya una teoría mejor, mientras una teoría X
se siga manteniendo en pie, a pesar de todos los intentos por minarla, por destruirla, por desbancarla. Si se sigue manteniendo en pie, esa va a ser hasta el momento la verdadera. La ciencia avanza por contrastación, por estar haciendo el esfuerzo por refutar, no por verificar. Eso es lo que, en pocas palabras, Popper nos propone. El núcleo de su filosofía de Popper consiste en no dar nunca un valor definitivo al conocimiento de la realidad, sino buscar siempre la manera de refutar los conocimientos ya adquiridos. Eso es progreso. No se busca una confirmación de la teoría en los hechos, sino una contrastación experimental que puede echar por tierra la teoría. Por esa razón, una teoría, doctrina, sistema, escuela, o llámale como quieras, mientras sea capaz de mantenerse en pie, a pesar de las tempestades, de la crítica, de las refutaciones, de las contrastaciones, etcétera, si se mantiene en pie, esa va a seguir siendo la buena hasta que aparezca otra. Vean ustedes cómo Newton permaneció varios siglos. Tuvo que llegar hasta el siglo XX para decir, pues mira, pues sí tiene razón, pero no toda. Quizá tendremos que esperar 20 años más, o 50, o 200 años, qué sé yo, para estar refutando las teorías vigentes. Pero mientras no haya una mejor, pues entonces vamos a continuar con ella. Obviamente esta teoría de Popper, que nos puso a pensar a varios de nosotros, pues tuvo sus opositores. Obviamente no todos le aplaudieron, no todo el mundo dijo, ah, sí tienes razón, Popper, etcétera. Uno de los que lo critica es Thomas Kuhn, pero lo critica después de unos 30 años de haber formulado Popper su posición. Lo hace Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Pero voy a mencionar, por cuestión de tiempo, un autor argentino-canadiense que nació en 1919 y que acaba de morir en el 2020. 100 años. Me refiero nada menos que a Mario Bunge. Mario Bunge es un argentino-canadiense, como te mencioné. Y obviamente Bunge, que acaba de morir, pues conoce esto de la epistemología. De hecho, todas las cosas que te estuve leyendo sobre la epistemología, pues es de Mario Bunge, que por cierto, Mario Bunge se hizo muy famoso con este librito, La ciencia, su método y su filosofía. Un libro sencillo, como ustedes pueden, delgadito, etcétera, que nos dio una inducción, una introducción a lo que es la epistemología, la ciencia y la filosofía. Bueno, este es el libro popular, este es el libro conocido, este es el libro que más se lee de Mario Bunge. Ahora, Mario Bunge, pues fue un prolífico autor, o sea, escribió N artículos, libros, dio conferencias y más de la mitad de su vida o la mitad de su vida, pues permaneció en Canadá. Bueno, Mario Bunge, pues conoce obviamente la postura del Círculo de Viena, conoce a Popper, conoce a Thomas Kuhn, a Feyerabend y otros epistemólogos de renombre. Y pues él trata de conciliarlas, él trata de tener una posición neutral, se acerca un poquito más a Popper que a Thomas Kuhn, pero critica tanto a uno como el otro. Pero entonces, un pensador, ya no puedo decir vivo, pero un epistemólogo de nuestra época,
pues es Mario Bunge. Para concluir, Mario Bunge escribe un artículo que se llama Carta a una futura epistemóloga. Lo dije mal, se llama Carta a una aprendiza de epistemóloga. Simpático artículo escrito, y dice unas ideas que me llaman la atención, que se las quiero compartir. Aunque tú no te dediques a la epistemología, es más, aunque no te dediques a la filosofía, de todos modos, da unas capsulitas, da unas ciertas dosis que yo creo que valdría la pena reflexionar sobre ellas. Te voy a leer algunas ideas de esta carta que escribe Mario Bunge a una joven. Posible futura colega. 2 puntos. Me cuenta usted que está por ingresar en la universidad y le interesa la filosofía de la ciencia. Y me pregunta qué debiera hacer para convertirse en una buena epistemóloga. Después de haber pensado durante 60 años en este problema, he elaborado la siguiente receta para formar epistemólogos. 1. Cerciórese de que es capaz de realizar trabajo intelectual productivo. Y ello de la única manera posible, intentándolo. Aborde problemas intelectuales difíciles, aunque no imposibles, para su nivel actual, y haga esfuerzos sostenidos por resolverlos. 2. Asista a buenas escuelas y rodéese de gentes inteligentes y productivas, con intereses amplios, así como de profesiones y edades diversas. 3. Estudie a fondo una ciencia o tecnología. A fondo. 4. No se contente con leer y asistir a algunos cursos. Siga estudios formales intensivos. Sométase a exámenes y en general cumpla los requisitos para obtener el grado de licenciado en una ciencia pura o aplicada. 5. Especialícese en una ciencia o tecnología determinada sin descuidar las demás disciplinas científicas. Manténgase al tanto. 6. Estudie filosofía por su cuenta, al mismo tiempo que estudia ciencia o tecnología. 7. Introdúzcase a la filosofía por vía histórica o por la puerta de la lógica, según su disposición actual, pero no descuide ninguno de los dos polos. 8. No se limite a estudiar libros, consulte revistas y escriba. 9. Busque y ejerza la crítica, pero no se deje aplastar por ella, ni la ejerza por mero placer. Y última, comience por abordar problemas modestos, pero apunte a problemas ambiciosos. Y termina la carta de esta manera. Escoja el camino largo, no solo porque es el único que lleva a donde usted quiere llegar, y no solo porque es el único honesto, sino también porque es el único interesante. ¿Ven? Entonces la epistemología pues es
una rama actual, pero que se necesita de veras muchísima dedicación a la misma. Ojalá que esto les entusiasme un poco, pues para que ustedes sean profesionales y sepan profundizar, adentrarse, buscar buenas escuelas, buenos maestros, buenos amigos, estudia, escribe, lee, etcétera, para que no seas, perdón por la expresión, del montón, sino que tú seas una persona que sale del montón. Bueno, jóvenes, les agradezco su atención. ¿Alguna pregunta?